Oigan, antes de comenzar vamos a hacer una dinámica diferente. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de la independencia, ¿verdad? Hablamos de la libertad. Pero hablando de este tema debemos de saber, nosotros en Cristo, ¿por qué somos libres? Somos libres no solamente del pecado, sino somos libres también para amar. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces somos libres para amar. Levántate de tu asiento, saluda a alguien, abrázalo, dile qué bien te ves. A ver, dale. No, anímense. A ver los tímidos, dale. Somos libertad para amar. Ahí está, llegando a los abrazos. Bien, listo. Listo, bien, qué bueno. Ahora sí hay amor, ¿verdad? Libertad aún para amar. Y eso es lo que hizo el Señor desde el principio, ¿verdad? Que tuviéramos esta libertad para amar, pero también para relacionarnos con Él. La verdad que en el principio del pecado se quebró estas dos cosas. Número uno, cómo nos relacionamos con Dios. Fue quebrado por el pecado, pero también fue quebrado cómo nos relacionamos con los demás. Ahora, no sé si te acuerdas que Adán, ¿a quién le echó la culpa? Eva. Dice, hey Señor, pues tú me diste esta mujer, ¿no? ¿Y qué dice Eva? No, fue la serpiente. Pero se quebró esto, y lo que Dios está haciendo en su reino, en el reino de Dios, nosotros como cristianos, es restaurar estas dos cosas. Cómo nos relacionamos con Dios y cómo lo adoramos. Y eso es lo que hacemos domingo tras domingo. No es un sketch, no es un monólogo, sino es la palabra de Dios que transforma el corazón del cristiano. Pero también es la libertad para relacionarnos con otros, para podernos amar, para podernos abrazar. ¿Verdad? ¿Amén? A algunos les costó los abrazos, ¿verdad? Pero aún esto restaura el Señor. Y hablando de cosas difíciles, yo sé que para abrazar a algunos se les hace difícil, amar se les hace difícil, pero para hablar de cosas difíciles, esta semana estaba mirando a el más grande montañista, una persona que se dedicaba a subir a las montañas más grandes del mundo. Y mira lo que dijo, les voy a leer lo que él dice acerca de las montañas. Dice, nadie nos dijo que fuéramos, nadie nos dijo que lo intentáramos, nadie nos dijo que sería fácil. Alguien dijo que nosotros somos nuestros sueños, que si no soñamos, estamos muertos. Nuestros pasos siguen el instinto que nos lleva a lo desconocido. Mira cómo tiene la visión esta persona que sube las montañas. Dice así, no se trata de ser los más rápidos, no se trata de ser los más fuertes o los más grandes, se trata de ser nosotros mismos. No somos corredores, dijo él, no somos alpinistas, no somos esquiadores, ni tan solo somos deportistas. Dijo lo siguiente, somos personas intentando subir una montaña más grande. Y dijo lo siguiente, no estamos seguros de la verdad de conseguirlo, pero estamos seguros que queremos conquistar esa montaña. Y termina diciendo, ¿qué buscamos? Y eso es algo que debemos de preguntarnos a nosotros mismos en esta iglesia. ¿Qué es lo que estamos buscando el día de hoy? Mira lo que dijo por último, dice, aunque existen dos diferentes visiones de cómo subir a una montaña, hay un solo camino. Aquellas personas que suben las montañas se van abriendo camino y van dejando por sus pisadas cómo subir hasta arriba. Por eso el día de hoy vamos a ver como título, dos visiones y un solo camino.
dos visiones y un solo camino. ¿Sí se puede? Pues no sale ahí, pero ahí estaba. Anótalo. Si eres un estudiante de la palabra de Dios, toma notas. Es súper importante porque cuando necesites, en el momento adecuado, vas a poder ir a tus notas. Entonces, dos visiones, un solo camino. ¿Sí? Y vamos a ver dos verdades que debo de saber para ser salvo. ¿Cuántos vamos a ver? Dos verdades para saber cómo ser salvo. Y número uno, repites conmigo: mis obras no son suficientes para mi salvación. Miren, constantemente estamos luchando como cristianos en esto, queriendo o pensando que mis obras o mis acciones buenas que hago me llevarán al cielo y Dios me recompensará porque soy bueno. De hecho, algunos, no sé si vienes por primera vez o nunca has ido a una iglesia cristiana, pero algunos dicen, yo no soy malo. ¿Sí les ha tocado? ¿Sí? Nosotros mismos lo dijimos, ¿verdad? En un tiempo. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Y piensan que sus buenas acciones o las buenas obras pueden alcanzar o son suficientes para la salvación. Y número dos, vamos a ver que mi autojusticia no es suficiente para mi salvación. Mi autojusticia no es suficiente para mi salvación. Y constantemente vamos a ver esto, dos extremos, donde el corazón del ser humano se va. El alcanzar la salvación por las obras, pero también mi autojusticia. Número uno, mis buenas obras hablan de todo aquello que puedo hacer para conseguir mi salvación, pero también la bendición de Dios y el favor de Dios sobre mi vida. ¿Te ha pasado que haces algo para Dios y dices, no, sí, ahora sí soy el favorito del Señor? Con esto la gracia de Dios va a estar sobre mí. Pero la verdad que es mentira. Es una gracia gratuita. Es que es un don de Dios que da a aquellos que ponen su fe y su esperanza en Él. Pero también la autojusticia habla de cosas que queremos cumplir para Dios, que nos hace pensar que podemos alcanzar esta bendición por las obras. Pero esto nos aleja también de los demás, ¿verdad? Y despreciamos a aquellos que no hacen las cosas como nosotros lo haríamos. Mira, esto nos hace recordar la historia y lo miramos aquí el jueves, la vida centrada en el Evangelio. Lo vimos como un fariseo. Jesús cuenta una parábola de un fariseo y un recaudador de impuestos. El fariseo está ahí en la iglesia, está en el templo y dice, Señor, gracias. Gracias porque no me hiciste como ese pecador. Dice, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago todas las cosas bien y por eso estoy aquí. Pero el recaudador de impuestos hacía lo siguiente. El recaudador de impuestos no podía levantar su cara porque se sentía pecador. Este hombre confesó su pecado, ¿sí? Y fue por eso que el Señor miró la motivación. Mira, lo que hacía el fariseo estaba bien. ¿Hacía buenas obras? ¿Está bien hacer buenas obras? ¿Sí? ¿Está bien diezmar? ¿Sí? ¿Está bien ir a la iglesia? Sí. Lo difícil o lo engañoso del corazón era la motivación por el cual lo hacía. El fariseo quería hacer que con esto el favor de Dios estaba con él. Entonces él mismo se autojustificaba. Estos dos temas fueron fundamentales también para Martín Lutero en la Reforma. Y abolió los dos en las 95 tesis que clavó ahí en la catedral. Hablaba de estas dos grandes cosas. La salvación por obras no es la que dice en la palabra, pero tampoco la autojustificación. Lo que tú haces no te hace merecedor. Por eso vamos a entrar al número 1. Mis obras no son suficientes para mi salvación. ¿Lo lees conmigo? 1, 2, 3. Mis obras no son suficientes para mi salvación. ¿Qué les parece si oramos y comenzamos la lectura? ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús,
Te pedimos que quites toda distracción, Señor. Nuestro corazón constantemente se distrae, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu semilla, que la obra de tu evangelio, Señor, y que tu palabra caiga sobre un corazón, Señor, que dé fruto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, a iluminarnos, Señor. Ilumina, Señor, nuestro corazón y nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ir a Hechos capítulo 10. ¿Cuántos de aquí traen su Biblia? A ver, alzan su Biblia. Oye, constantemente nosotros decimos esto: trae tu Biblia para que la puedas ir marcando y puedas aprender acerca de lo que dice Dios. Si te queda a ti súper presente, ¿sí? Miren, la última que vimos la semana pasada en el capítulo 9 es que vimos esto. Pedro va a la casa de un curtidor. Y puede ser sencillo para nosotros y decir: pues qué bueno que fue a esa casa. Pero la verdad que para un judío entrar en la casa de un curtidor, aquellos que mataban y destazaban para quitarle la piel, no era posible, porque se contaminaban. Entonces el Señor estaba tratando con la vida de Pedro. Y vamos a ver el día de hoy dos visiones que van a llevarlos a un solo camino. Primero vamos a ver la visión que tiene Cornelio y que Dios le da para acerca de su caminar y de lo que viene en el futuro. Pero también vamos a ver la visión que Dios le da a Pedro. Él quiere romper el corazón de Pedro para que entienda qué es la gracia de Dios. Y es algo que todos nosotros decimos, pero pocos conocemos o pocos practicamos. Entonces vamos a leer capítulo 10, versículo del 1 al 8. ¿Me acompañas a leerlo? Si estás ahí, diga amén. 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 Bien. Entonces, si no, si eres acá más modernón, saca tu celular o velo aquí en la pantalla. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión coherente llamado la italiana. Mira las características. Dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Y qué hacía ese hombre? Daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba continuamente. Como la hora novena, vino claramente una visión. Vio en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio le dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Envía algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que se llamaba Pedro. A este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después de que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y un soldado piadoso, de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, les envió a Jope. Mira esto, la vida de Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Dice que es un ciudadano romano, ¿no? Un centurión, una persona que tenía una posición alta. Y dice que era un centurión de Italia. Estos hombres o estos centuriones se daban ellos mismos como voluntariamente, pero tenían una posición muy alta, lo que les hacía tener demasiado dinero e influencia en el pueblo de Dios. Dice que era coherente llamado la Italia. Este era el grupo élite de los romanos. O sea, lo mejor de los romanos estaba ahí y Cornelio lo representaba. Era rico en su posición. Probablemente Cornelio estaba harto de ver tantos dioses que tenían el imperio romano y que les obligaban a creer. Dioses de la filosofía, dioses del sol, pero se cansó. Y probablemente harto de mirar tantos dioses, decidió buscar a un solo Dios y encontró la religión judía y fue enseñado y aprendió
y escuchó quién era Dios, un Dios monoteísta, un solo Dios, que rige todo el universo, el cielo y la tierra. Pero mira lo que representaba Cornelio para un judío. Aunque este hombre era piadoso, era un buen hombre, era un hombre que realmente buscaba a Dios y quería encontrarse con Dios. Pero cuando un judío veía a Cornelio, miraba a una persona que no era salvo. Miraban a Cornelio como un hombre que no es digno de salvación. Ellos pensaban que Cornelio estorbaba el plan de Dios, que no era parte del pueblo de Dios. De hecho, le llamaban pecador. Y si quieres saber una palabra más fuerte, a estos hombres que se acercaban al judaísmo, pero que no eran judíos, les llamaban perros. Esos son los perros. Para el judío, un perro era algo inmundo, algo que no era digno. Y yo creo que muchos de aquí llegamos a la iglesia sintiéndonos de esta forma. Yo no soy digno. Yo no soy digno del perdón, de que Dios me perdone, de que Él se acerque a mi vida. Ahora, él, Cornelio, no podía hacer sacrificios. Él no podía llegar a la iglesia, al templo y hacer sacrificios para Dios por el perdón de sus pecados. De hecho, no podía entrar ni al templo. Su vida no era ni circuncidado como eran todos los judíos al octavo día. Pero vamos a ver las características de la vida de Cornelio. Dice algo de él. Número 1, dice que era piadoso. La palabra piadoso significa santo y fiel. Y lo dijimos la semana pasada. A lo mejor el único santo que conoces es el santo del cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Pero no es ese santo. O a lo mejor el que ponías de cabeza y le pedías, ¿verdad? Y que cúmpleme por favor, que me haga caso aquí, Adelita. Pero no es ese santo. Cuando hablas de santo, es un hombre que es apartado para Dios. Y la propia palabra de piadoso dice que es fiel a Dios. Ese hombre, aunque no podía ir al templo porque no era aceptado, era fiel en su convicción. Tenía una buena motivación. Quería encontrarse con el único Dios verdadero. Pero también dice que era temeroso de Dios. Y no solamente él temía al Señor. No es que le tenía miedo, sino temía al Señor. Quiere decir que su vida era un libro abierto. Todo lo que hacía oculto lo podía hacer visiblemente a la luz. La pregunta que nos debemos de hacer es esto. Si nosotros ahorita pasaran en la pantalla nuestra vida, en lo oculto, ¿nos sentiríamos avergonzados? ¿O podríamos decir que en nuestra vida somos temerosos de Dios? Ahorita nos van a pasar la imagen de dos personas de la iglesia y cómo viven en su casa. A ver, hasta se agarraron, ¿verdad? No, no es cierto, es una broma. Pero este hombre temeroso era temeroso de Dios. Y no solamente él, sino enseñaban a toda su familia. Mira, un hombre temeroso de Dios no solamente aprende del Señor, aprende de la Escritura, sino que enseña a los de su casa, a sus hijos, para que aprendan a conocer quién es Dios. Pero también una tercera característica dice que daba mucha limosna. Y aquí quiero hacerle una pregunta. Para ustedes, ¿qué es limosna? ¿Qué es? Lo que nos sobra. ¿Qué más? La marmaja, ¿no? La feriecita. Y es que, ¿saben qué? Nos acostumbramos a decir que la limosna es la moneda. De hecho, si hay un indigente y te pide una moneda, hasta las tocas, ¿no? A ver, ¿cuál es la más chiquita? Esta moneda. Y nomás tengo un peso. Pero le hiciste los de 20 para allá, los de 100 para acá. El de 10 dijiste, no es mucho, con el de a peso. Pero la verdad que cuando la palabra habla de la limosna, habla que era un hombre piadoso, un hombre dadivoso. No le daba las monedas, sino daba con el corazón, abundantemente. Entonces, cuando ves de esta manera y cuando hablen de limosna, debes de saber qué es esto: abundancia. Cuando tú das desde el corazón.
pero también tenía otra característica. Dice que oraba a Dios continuamente. Y eso es algo que tú y yo deberíamos de practicar. Ahora la pregunta que les tengo que hacer es esto. Él era piadoso, temeroso de Dios, daba limosnas y oraba continuamente. ¿Ustedes creen que esto lo hacía salvo? No. A ver, levanten sus manos. ¿Quién cree que Cornelio era salvo? Ahí está, se vale. Ahora levanten la mano. ¿Quién cree que no era salvo? Cornelio. Está dividido. Pues ahorita vamos a ver cómo la visión de Cornelio estaba incompleta, ¿verdad? Aunque practicaba buenas cosas, la palabra de Dios nos dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Por esa razón es necesario ver la visión correcta de Dios, que lo llevaría al camino de la salvación. Ahora, Cornelio recibe esta visión. Mira el versículo 3 y 4, dice: como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. La hora novena, cuando veas ahí, dice, son las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, todos los judíos se juntaban a orar. Este hombre, aunque no podía ir al templo, a las 3 de la tarde buscaba a Dios en oración. Probablemente Cornelio estaba buscando a un Dios que estaba alejado de él, un Dios distante, el Dios de los judíos que había escuchado que era poderoso. Pero mira, cuando viene la visión de Dios, cambia su corazón. Ahora, como sus obras suben delante de Dios, y el ángel le dice: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. ¿Sabes qué? Esto también debemos aprender. A lo mejor has hecho las cosas para el Señor con buen corazón y piensas que no tienen sentido, que nadie te reconoció. Pero esto nos recuerda que las oraciones, las ofrendas, las enseñanzas, el momento que tomamos con la familia para orar y ver la palabra, suben al Señor, como un recordatorio, como un olor fragante de lo que estamos haciendo. Él ve las intenciones del corazón. Él ve cuando nuestro corazón se acerca con Él con un buen motivo. Un corazón incorrecto tiene un vago entendimiento del Evangelio y nos va a llevar a hacer buenas obras para alcanzar el favor de Dios. Y decir, si hago todo esto bueno, a lo mejor Dios se apiade de mí y me haga salvo. Algunos piensan erradamente que pueden conseguir con sus buenas obras la salvación, pero la palabra dice lo contrario. Si las obras buenas de Cornelio hubieran sido suficientes para él, nunca hubiera llegado una visión para que le hablara a Pedro. Pero el Señor veía necesario que Cornelio escuchara el Evangelio, porque nunca sería salvo. Cuando llegara delante de Dios, no iba a poder decir: mira todo lo que hice para ti. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que muchos van a decir: en tu nombre, Jesús, profetizamos, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apártense de mí, porque no los conozco. Y eso es lo que hoy deberíamos aprender. ¿Qué nos motiva a servir al Señor? ¿Qué nos motiva a venir a la iglesia? ¿Qué nos motiva a creer en Jesús? Ahora, mira el versículo 5. Dice: envía ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que se llama Pedro. Ahora, ¿te imaginas lo importante y lo necesario que era que Pedro llegara a ese lugar? Era súper importante, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, dice la Escritura. O sea, tus obras no te van a salvar. Mis buenas acciones, mi limosna, lo que yo sirvo en la iglesia, incluso siendo un pastor, no es lo que me va a salvar. El dar el diezmo todos los domingos no me va a salvar. Ahora es importante que Pedro llegara
a esta reunión. Por eso Dios le da la visión a Cornelio, que iba a venir un hombre que se llamaba Pedro, que fuera por él. La salvación no viene por obras. Debemos entender esto, es un don gratuito. Dile que está enseguida de ti, la salvación no es por obras. Ahora, un ángel mandó a traer a Pedro para que le predicara el evangelio. Y lo vamos a ver la siguiente semana. Cornelio lo dice. Pedro le pregunta, oye, ¿por qué me mandaste a traer aquí? Y el Señor le dice, porque es necesario que le prediques el evangelio. Solamente el evangelio, la buena noticia, que Jesús vino a esta tierra, murió por ti y resucitó al tercer día con poder, perdonando nuestros pecados y haciéndonos salvos, solamente por gracia. De hecho, que el día de hoy estés aquí, no es una obra tuya. No es que tus pies te trajeron y tu motivo, tu corazón te trajo, sino Dios decidió que el día de hoy escucharas el evangelio, la buena noticia, la única noticia que te puede salvar. Pero no solamente salvar, sino quitar el peso cargado del pecado, la oscuridad que hay en nosotros, lo que hemos cargado, el daño en el corazón que hemos cargado, la ira, el enojo, el rencor, la mentira, el robo. Es un peso pesado que llevamos arrastrando, pero el Señor toma esa carga y nos perdona. Entonces, si las obras buenas no nos salvan, entonces ¿por qué servimos en la iglesia? ¿Sabes qué? Servimos por amor a lo que Dios hizo en nosotros. Entonces la motivación es distinta. Ya no lo hacemos para alcanzar que Cristo vea en nosotros algo bueno y que nos bendiga y que bendiga el negocio. Y si voy a la iglesia, me decía una amiga, oye, acompáñame al casino. Y yo, ¿para qué quieres que te acompañe al casino? No, es que Dios a ti sí te bendice. O sea, algunos tienen algo errado en su corazón y en su mente, que Dios es como un amuleto para la buena suerte, pero es mucho más que un amuleto para la buena suerte. De hecho, no sirve para eso. El Señor es bendición y paz para el que cree en Él, ¿verdad? Él nos limpia el corazón, nos restaura, nos hace una nueva criatura. ¿Cuántos de aquí han sido perdonados por Dios? ¿Y qué tuviste que hacer? Nada. Fue un don del Señor. Ahora, debes de tener esto en cuenta. Si sirves con el Señor con la intención correcta, ¿o qué te motiva a servir al Señor y venir a la iglesia? Cuando lo haces con una intención incorrecta, pensando que así va a ser bendecida tu vida, te vas a cansar, te vas a decepcionar, vas a abandonar. Es más, te van a caer gordos todos los hermanos de aquí de la iglesia. Pero si la intención es el amor por lo que Cristo hizo en la cruz, la intención y la motivación de tu corazón va a cambiar. Ahora toma esta nota. Una visión incompleta de quién es Dios te llevará a quererte ganar la salvación por tus propias obras. Toma nota. Una visión incompleta de quién es Dios te llevará a querer ganarte la salvación por tus buenas obras. Y eso me lleva a recordar nuevamente el primer punto de 2 visiones y un camino. La visión de Cornelio nos recuerda que mis obras no son suficientes para mi salvación. El único camino, la verdad y la vida, ¿quién es? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso nuestra fe debe estar enfocada solamente en Jesús. La visión de Cornelio lo va a llevar al único camino de salvación. Aunque todo lo que hacía era correcto, era bondadoso, era un hombre piadoso, lo hacía bien, pero solamente Jesucristo podía cambiar su corazón de estar muerto a estar vivo, de estar perdido a ser salvo. Y yo creo que muchos de aquí hemos estado perdidos mucho tiempo, ¿verdad? Queriéndole encontrar sentido a la vida.
Y esto causó en el principio el pecado de Adán y Eva. Nos quitó el rumbo. No sabemos hacia dónde ir. No sabemos hacia dónde dirigir nuestra vida, y Dios nos trae a Él para reconciliarnos con Él, para que otra vez puedas tener una comunión con Dios. Pero sabes que el problema radica desde el principio, desde que somos niños. Nuestros padres nos han enseñado cómo ganarnos todo. De hecho, era recompensado. El que se portaba bien, ¿qué le daban? El premio. Y el que se portaba mal, palo, ¿no? Castigo, chancla, cinto. ¿Qué más? No se ponen con cosas tristes, ¿verdad? Pero nos iba mal a los que nos portábamos mal. Y a veces cuando venimos a Cristo decimos, ¿cómo es posible que yo he hecho todo malo en mi vida? Mi corazón ha estado desviado, ha estado frío. ¿Y cómo Dios me puede perdonar sin hacer nada? A lo mejor yo tengo que hacer algo para alcanzar esto. El problema es la aceptación, la validación, pero también la vergüenza que nos lleva a querer hacerlo. Y mira, déjame contarte la historia de John Wesley. La siguiente, por favor. Este hombre era un estudioso de la palabra de Dios y se había juntado con unos jóvenes y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos y vamos a buscar a Dios. Y en esta búsqueda dijo él, ¿sabes qué? Necesito hacer algo para el Señor. Necesito salir como misionero para el Señor, para que conozcan a Cristo. Y entonces se fue a América. La siguiente, por favor. Él estuvo predicando en América a los indígenas. Y sabes que él quiso poner reglas rigurosas para alcanzar la salvación. Pero nadie lo aceptó. Todos lo rechazaron. Lo que hizo fracasó. Y él se regresó súper triste nuevamente a su casa. Y dijo lo siguiente: fui a América a convertir a los indígenas, pero ¿quién me convertirá a mí? Vio un vacío en su corazón. Miró que las obras que él podía hacer para Dios no eran suficientes. La siguiente, por favor. ¿Otra? ¿Hay un barco ahí? A esta. Después, cuando venía de regreso, hubo una gran tormenta. Y en esa gran tormenta empezó a tener mucho miedo por su vida. Dijo, me voy a morir. Entonces se dio cuenta que unos cuantos misioneros alemanes estaban cantando. Y tenían paz. Y tenían gozo. Y cantaban alabanzas a Dios en medio de la tempestad. Entonces John Wesley se les acercó y les preguntó, oigan, ¿por qué tienen paz si podemos morir? Y le hicieron una pregunta. ¿Eres tú cristiano?, le dijo. Entonces John Wesley se dio cuenta que había servido a Dios, pero su corazón estaba alejado. Realmente se dio cuenta que el Espíritu Santo no había venido a él. No tenía convicción de su fe. No estaba seguro de ser cristiano. Fue cuando regresó nuevamente, ahora sí la siguiente. Regresó a su casa y escuchó a un amigo de él, Carlos. Carlos, en una de las prédicas, ya siendo cristiano, escuchó cómo Martín Lutero había encontrado la gracia de Dios a través del libro de los Romanos. Entonces Carlos, cuando dijeron, ¿quieres tú aceptar a Jesús y tomar el regalo de la salvación? Él dice que abrió su boca y dijo, sí, sí creo, sí quiero. Y en ese momento su vida cambió. Cuando le cuenta a John Wesley dijo, voy a ver en la palabra qué dice acerca de eso. Se dio cuenta que la gracia era gratuita. La salvación es para todos. Para todos, no importa tu pasado, no importa tu presente. La gracia de Dios llega aún para el pecador, pero también para aquel que ha querido con sus propias fuerzas alcanzar la salvación. Entonces John Wesley, lleno del Espíritu Santo, empezó a salir a las calles a compartir. Y multitudes empezaron a acercar y escucharon por primera vez el Evangelio. Y eso es lo que hoy podemos ver que nos va a salvar.
solamente la fe en Jesús. A lo mejor tu vida está como John Wesley, ¿verdad? Has venido a la iglesia, eres cristiano desde chico, has servido en las iglesias, pero tu corazón está seco y alejado. Y eso me lleva al segundo punto. También la autojusticia, el pensar que lo que hacemos para Dios trae salvación. Mira la visión que tiene Pedro, versículos 9 al 16. ¿Me acompañas a leerlo? Capítulo 10 de Hechos, versículo 9 al 16. Dice lo siguiente: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Mira el versículo 10 lo que dice, ¿me ayudas a leerlo? Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino, ¿qué? Un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía debajo a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro. ¿Qué le dijo? Mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro ni nada inmundo. ¿Se imaginan decirle no a Dios? Pues él le dijo no a Dios. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido en el cielo. Pedro estaba orando en el momento que vio esta visión o esta éxtasis. Mira, la palabra éxtasis es un estado mental donde no estás consciente del ambiente, pero sí de un objeto que está pasando. Quiere decir una visión. Pedro estaba teniendo una visión de parte de Dios. Así como Cornelio en el momento de la oración recibe visión. Y eso es algo para nosotros también. ¿Quieres recibir visión de Dios? Ora. Ora a Dios, busca a Dios. Muchos de aquí han perdido el rumbo de su fe porque no han buscado a Dios en oración. Busca a Dios en oración y recibe de Él una visión correcta, una esperanza, un camino cual seguir. Ahora nosotros podemos recibir esta clase de visiones que nos lleven a Jesús. Pero mira la visión que ven. Había una sábana que bajaba, ¿no? Un lienzo, dice. Y había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Estos eran animales que para Pedro eran impuros. ¿Alguien de aquí es vegetariano? Levante su mano si alguien es vegetariano. No. Bueno, qué bueno. Porque es como si el Señor ahorita te da una visión. Eres vegetariano. Y Dios te da una visión y te dice: ¿sabes qué? Hay carnitas, hay tacos, menudo y pozole. Y hoy en la fiesta mexicana mata y come. Amén. Si eres mexicano, ¿no? Y carnívoro, vas a decir amén. Pero sabes que lo que le pedía que comiera era imposible para él. Él nunca había probado esto. Él, como la religión judía les prohibía comer cerdo o camarones o toda esta clase de especies, para él eran impuros. Y claro que rechazó la voz del Señor. Pero yo a veces me pregunto esto: ¿cómo Pedro fue capaz de rechazar la voz del Señor? Un mandato del Señor. Ahora nosotros debemos de aprender a escuchar la voz del Señor. Pero en lugar de decirle no, Señor, debes de decirle sí, Señor, hágase tu voluntad. Ahora para él iba a estar roto todo lo que él pensaba. Se había guardado desde chico. Él pensó que sus buenas obras, la autojusticia de no probar esto, lo hacía salvo. ¿Y cuántos de nosotros hemos pensado que eso nos hace salvo y que nos hace mejores que otros? A veces a lo mejor venimos a la iglesia y pensamos que, oh, gracias Señor porque estoy en la iglesia y no soy pecador como este otro, ¿no?
A lo mejor te pones en esta posición, pensando que lo que tú haces bueno te hace mejor que los demás. El significado de la autojusticia es la siguiente. Ahí está, anótalo esto. Toda obra que haces con la motivación de querer alcanzar el favor de Dios, la gracia y la salvación. Esta es la autojusticia. Y lo dijimos al principio, lo que hacemos es por amor al Señor. Para Pedro era más importante la autojustificación, lo que él se guardaba. Él decía, esto me hace salvo, esto me hace parte del pueblo, esto me hace parte de ser apartado, santo. Pero en un instante lo iba a perder. En un instante, por probar estos animales, lo iba a perder. Pedro se consideraba limpio a él mismo. Él se había limpiado a él mismo. Y lo que él había hecho era suficiente. Muchos de nosotros como cristianos caemos en este error. Pensar que somos limpios, autosuficientes. Que lo que hacemos nosotros nos aparta del mal y nos hace buenos. Y por eso Dios va a bendecirnos. Él pensaba que los demás hombres que no eran judíos no eran dignos de Dios. Ahora piensa en esto. Piensa en un grupo de personas. Piensa en una comunidad, en una nación, en algún pueblo que para ti no merezcan gracia del Señor. Yo creo que como iglesia hemos cerrado la puerta a muchas personas, a grupos, a pueblos, a naciones, pensando que nosotros somos mejores y que ellos no merecen la gracia. Pero la gracia es esto. Lo recibimos sin merecerlo. Aún siendo enemigos de Dios, Jesucristo vino a morir en la cruz para reconciliarnos con Dios, para que volviéramos a conectar nuestro corazón con el Creador. Ahora, la autojusticia es creer que el favor de Dios y la gracia de Dios puede ser alcanzada por mis propias obras. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Qué es lo que te ha estado motivando a hacer lo bueno o lo malo? ¿Piensas que Dios te ama más por no comer ciertos alimentos? ¿O piensas que Dios te da gracia por no hablarle a un grupo de personas? ¿O por no mezclarte con los pecadores? El Señor, yo creo que quiere romper esto, la religiosidad que existe en el mundo cristiano. Que nosotros vemos mejores o nos vemos mejores a nosotros mismos. Dios quiere romper el molde de Pedro y quiere que deje de creer que era limpio por sus propias obras. Ahora Dios le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto se trataba de Cornelio y lo vamos a ver la siguiente semana. Para él Cornelio era una persona impura y por eso era incapaz de llevar el mensaje de salvación. Déjame decirte algo, hemos estado a través del libro de Hechos y hemos estado recorriendo desde el Pentecostés y el Señor les dijo, vayan y hagan discípulos, ¿por dónde? Por todas las naciones, compartiéndonos el Evangelio y bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿sabes cuánto pasó para que esto sucediera? Para que fueran con un hombre como Cornelio. Pasaron 10 años. 10 años para que Pedro pudiera entender el mandato del Señor. La salvación no solamente vendría al pueblo judío, sino Dios había quitado la barrera para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que sus pecados sean perdonados, para que nuevamente tengan un rumbo, una visión, un camino. Pero este único camino viene por conocer a Jesús. Mira por último lo que dice Romanos 3, versículo 22 al 24 en la NBI. Dice, esta justicia de Dios llega. ¿Cómo llega esta justicia de Dios? Mediante la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que tienes que poner tu fe solamente en Jesús, no en tus obras, no en tu justicia, sino en Jesús. A todos los que creen. Entonces, si el día de hoy
pones tu fe y crees realmente en Él, en Jesús, en lo que Él ha hecho. ¿Sabes qué tienen muchos cerrados? Dicen, yo no puedo acercarme a la iglesia, primero quiero arreglar mi vida y después me voy a acercar a Jesús. Está errado, hermanos. Tú no vas a arreglar tu vida. De hecho, cada vez que hemos querido arreglar nuestra propia vida, todo ha salido mal. La hemos tronado siempre. El Señor lo que hace es cambiar la vida completamente. Ya no tienes que luchar tú por tu propia vida. Ya no tienes que sentir que tú tienes que cambiarla. El Señor dice que vas a ser una nueva criatura. Y mira, dice, los que creen, de hecho no hay distinción, pues todos han pecado. ¿Quién dice? ¿Quiénes han pecado? Todos somos pecadores. Bienvenido al club. Si vienes por primera vez, no has llegado a una iglesia de los puros y de los santos. Has llegado a una iglesia que somos pecadores, igual que tú, restaurados por Cristo, perdonados, restaurados, cambiados del corazón y del alma. Eso es lo que hace el Señor. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero, el versículo 24, pero por su gracia. La gracia quiere decir un don gratuito, no por obras, no es porque algo hayas hecho, no es porque estás guapo, no es porque eres mexicano, no es porque tienes ojos de color, no es porque le diste comida a los pobres, es por gracia. Y son justificados. La palabra justificados quiere decir que Cristo tomó tu lugar. Él murió en la cruz pagando el lugar de pecado. ¿Conoces tus pecados? Recuerda el último pecado que hiciste. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Pues Él, en esa cruz, en ese madero, tomó tu lugar. Y Él fue enjuiciado por tu pecado. Y la justicia quiere decir que el Padre te mira como su Hijo Jesucristo, libre de pecado. Te mira como santo, limpio, puro. Y solamente viene por gracia. Son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y recuerda estas dos verdades para ser salvo. Mis obras no son suficientes para mi salvación. Mi autojusticia no es suficiente para la salvación. Yo no sé cómo estás viviendo. No sé si vives como Cornelio, pensando que las cosas buenas que haces fuera de la iglesia te van a llevar a la salvación. O estás como Pedro, aquí en la iglesia, haciendo cosas buenas para agradar a Dios. Cualquiera de los dos es errado. Son dos visiones distintas, pero que el Señor los está llevando a un solo camino, al camino de la salvación. Mira, un día yo estuve así como tú, sentado en un lugar, escuchando el mensaje. Y lo que hace el Espíritu Santo de Dios es llegar a nosotros y darte convicción que Él puede cambiar tu vida. Número 1, te limpia de pecado, te perdona. Número 2, te da visión. Y número 3, te lleva por el camino a la salvación. Tu vida va a tener sentido y va a tener un propósito. Y déjame preguntarte, ¿necesitas el perdón de tus pecados el día de hoy? ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Como un don gratuito para todos, para aquellos que se han extraviado aún en la iglesia, pero para los que no lo conocen. ¿Hay alguien aquí que por primera vez en su vida quiere entregar su vida a Jesús como Señor y Salvador? Que ella necesito ser perdonado, necesito la salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Hay alguien más? Gracias, Señor. ¿Por qué no se ponen de pie aquellos que han levantado su mano, por favor?
Y esto no es para exhibirlos, es para recibirlos en la familia de la fe. Dios ha hecho una obra. Y esto que acabas de hacer, el Señor lo puso en tu corazón. Es Dios perdonándote, viendo un rumbo a tu vida. Tu vida va a tener sentido. Has encontrado al único Dios. ¿Hay alguien más que el día de hoy quiere entregar su vida a Jesús? Sabemos que es una lucha espiritual. Yo estuve ahí, yo estaba, quiero levantarme, pero tengo tanta pena. Y un amigo me dijo, si tienes ganas, levántate. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más que quiere entregar su vida a Jesús? Bueno, ahí estaba un hombre que era religioso, conocía toda la ley, conocía toda la palabra. Y el Señor le preguntó, Señor, ¿qué hago para nacer de nuevo? ¿Qué hago para alcanzar la salvación? Y el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y ese hombre dijo, ¿cómo es posible que nazca de nuevo? ¿Voy a entrar en el vientre de mi madre? El Señor renueva todas las cosas. Cuando Él perdona, cuando Él restaura, te da una nueva vida. Todo lo demás quedó perdonado. Todo lo demás quedó limpio. Todo lo demás quedó restaurado. Y Él dice que te dará un corazón nuevo, uno de carne. Y vas a escuchar su palabra y vas a crecer. Pero la única forma para crecer es estando en comunidad. Es que estés con tus hermanos. Es que escuches la palabra de Dios. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a aquellos que han aceptado a Jesús? Y les queremos pedir una cosa más. Por favor, pasa allá en la parte de atrás, está un cuartito. Te van a explicar qué es esto que está pasando. ¿Qué es esta decisión que tomaste? Por favor, toma tus cosas y acompáñanos ahí en la parte de atrás. Gracias. Dale otro fuerte aplauso. Son parte de la familia de Dios. Iglesia. Y nosotros los cristianos. Yo no sé si tú ves como John Wesley, pero yo al leer esto me tuve que hincar y decirle, Señor, quiero que en mi vida y lo que me motiva a hacer esto, a hacer iglesia, a ser pastor, sea algo correcto. Que tu Espíritu Santo obre en mi corazón. Yo no sé si como cristiano ya perdiste la fe y piensas que tu vida ya no puede ser usada para Dios. Pero el Señor quiere hacer una obra en su iglesia. Entonces esta pregunta es para los que son cristianos. ¿Necesitas reconciliarte con Dios? ¿Necesitas nuevamente el perdón de Dios, la gracia de Dios? Si la necesitas, ponte de pie porque quiero orar por ti. Si como cristiano necesitas esto. Gracias, Señor. Gracias a Dios. 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 ¿Sabes qué? Este compromiso esta vez no es que lo vayas a cumplir en tus fuerzas. Siempre lo intentamos en nuestras fuerzas. Y lo quisimos hacer nosotros. Y no salió. Y pasaba un mes o dos y ya quebré otra vez la promesa. No le puedo cumplir al Señor. Esta vez deja que el Espíritu Santo obre en ti. Deja que el poder de Dios te atraiga a Él. Que ya no sea por obligación, que ya no te cueste en el corazón, sino que con gozo, con amor, con libertad puedas venir a la iglesia, sabiendo que eres amado, eres perdonado, eres justificado. ¿Por qué no me ayudas a orar todos los que están enseguida de estas personas? Ayúdame a orar por cada uno de los que se pararon. Si tienes ahí una persona que está enseguida,